Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Espero que hoy hayan amanecido bien, bendecidos, prosperados, en victoria, en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. En esta mañana, pues tengo el privilegio de enseñar la palabra del Señor. Esperando, pues pidámosle a Dios, como acaba de orar nuestra hermana Liliana. Orámosle a Dios para que sea Él quien hable a su pueblo, no nosotros, no mi persona, no mis palabras. En esta mañana, antes de que todos llegaran, yo vine temprano a la iglesia para orar por el mensaje y le decía al Señor: Señor, que lo que yo hable en esta mañana en el mensaje no sea lo que yo quiero decir, no sean mis palabras, no sea lo que yo quiero transmitirle a los hermanos, no. Que lo que yo hable en esta mañana sea para bendición, para edificación del cuerpo de Cristo, que sea una palabra que venga desde lo alto, que sean las palabras que el Espíritu Santo ponga en mi vida. Eso era lo que yo le pedí al Señor, porque cuando venimos acá, yo soy uno de los que cuando viene acá quiere oír palabra de Dios, y que lo que el Espíritu Santo hable sea de bendición para mi vida, no lo que yo quiero escuchar, porque a veces queremos o venimos acá queriendo escuchar lo que puede, ¿cómo le diría? Lo que puede sustentar lo que yo quiero hacer. No, yo quiero que la palabra que yo escuche sea lo que a mí me conviene, no lo que yo quiera, lo que Dios quiera para mi vida, lo que me ayude a seguir creciendo para cumplir el propósito por el cual Dios me ha llamado. Y en esta mañana, el tema por el cual quiero predicar o hablar en esta mañana es basándonos pues en el verso que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 4, perdón, de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. Acá vemos en esta palabra, cuando el apóstol Pablo ya estaba llegando al final de su vida, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, ¿cierto? Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, yo estoy seguro de que el apóstol Pablo, pues uno lee la historia de él y él pasó por muchas dificultades, él pasó por muchos problemas, él pasó por situaciones de que cualquiera de nosotros hubiese dicho: no sigo más, no aguanto más, ya, hasta aquí llego. Pero dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Y el título de esta mañana es ese: peleando la buena batalla. Así como el apóstol Pablo, él dijo en la palabra, él dijo que fuéramos imitadores de él, no en como él era antes, sino en cómo él peleó esa buena batalla, en cómo él quiso vivir la vida como Cristo quiere que usted y yo vivamos. Y quiero enfocarme en esta mañana más que todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Los que hemos leído la palabra, los que escudriñamos las escrituras, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que se está cumpliendo lo que el Señor dijo en su palabra en el libro de Mateo 24. Lo podemos encontrar. El mismo apóstol Pablo habló muchas veces de los postreros días, de cuando lo que iba a pasar lo que iba a pasar antes de que el Señor viniese por su iglesia. Y en esta mañana yo quiero hablar un poco sobre eso, un poco sobre lo que es pelear la buena batalla en estos tiempos tan difíciles. Los que vemos noticias, los que vemos o lo que escudriñamos, pero lo que tratamos de mantenernos informados de lo que pasa en el mundo, vemos que se está cumpliendo la escritura. Vemos que los días hoy son como en los días de Noé. Dice la palabra que serían como en los días de Noé. Dice que se multiplicaría la maldad y tantas cosas. Dice que habría engaño,
dice que habría muchas falsas doctrinas, falsos maestros, falsos cristos aún se levantarían. Y el Señor nos advirtió con respecto a todo eso. Y si nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta de que la palabra del Señor se está cumpliendo, de que lo que el Señor nos advirtió de antemano se ha estado cumpliendo cabalmente. En estos días escuchaba a una persona, a veces me gusta ver personas que hablan así, que debaten de la Biblia, porque hablan de temas importantes. Y esa persona decía que cuando la Biblia habla de que habría hambre, que habría terremotos, que habría rumores de guerra, que habría todo ese tipo de cosas, lo que hemos leído, nos damos cuenta de todo lo que dice que va a pasar antes que venga el Señor Jesucristo. Y él decía que una persona le dijo, pero es que eso lo hemos visto a lo largo de los años, que han habido guerras, que han habido terremotos, que han habido, que ha habido épocas de hambre y todas esas cosas. Pero esa persona le decía, sí, a lo largo del transcurso pues, de todos estos años, sí lo ha habido. Pero si analizamos un punto clave en este tiempo, es que todo se está cumpliendo junto. En aquel tiempo era una vez había guerra, luego podría haber algún terremoto y así, no era todo a cabal. Y la Biblia dice que todo iba a ser consecuentemente, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay muchos temblores. Si uno estudia o mira la noticia, nos damos cuenta cuántos terremotos han habido en lo que va, pongámosle del 2000 para acá. Investigue para que usted vea la cantidad de terremotos que han habido, cómo está el hambre hoy en día en otros países. De pronto aquí casi no se ve, pero si uno se va a otros países, se da cuenta cómo está la situación tan difícil para esas personas, cómo hay personas que son aborrecidas por causa del nombre del Señor. Dice que en los postreros tiempos seremos aborrecidos por causa de su nombre. Entonces no nos sorprendamos de que todo esto está aconteciendo. Si aún hablando de un tema más profundo, vemos cómo está hoy en día lo que es con respecto a lo que habla cuando habla de Sodoma y Gomorra. Dice que sería también como en los tiempos de Noé, que era lo que ven en los tiempos de Noé, la perversión. Y eso es lo que vemos hoy en día, cómo se está pervirtiendo el mundo. Yo recuerdo cuando yo tenía por ahí 10, 11, 12 años, o sea, no se veía nada de lo que se ve hoy en día. Y nosotros vemos cómo la humanidad lo está normalizando. Todo eso lo está normalizando. El ser humano cada día se está alejando más de Dios. Cada día se está alejando de lo que, o del plan original que Dios tenía para el pueblo. Cada día se está alejando más en su concupiscencia, en sus deseos egoístas, en su perversión, en su mente. Se está alejando cada vez más de Dios, haciendo lo que les plazca, haciendo lo que en su corazón nace. Y eso lo ha enseñado la Escritura. Vemos cómo el amor de muchos se ha enfriado. Dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y también dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que hace el escritor ahí en el libro de Mateo. ¿Hallará fe en la tierra? Hoy nos damos cuenta, hermanos, cómo hay muchas personas que antes predicaban la palabra de Dios, cantaban al Señor. Hoy en día se alejan y hasta se declaran ateos. En estos días veía a alguien que antes le cantaba al Señor y era muy conocido, y veía como luego se apartaba de Dios y se proclamaba ateo, que no creía. Entonces yo digo, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, tanto que Dios ha hecho por usted y por mí. O sea, ¿cómo alguien va luego a decir, o cómo nosotros vamos a decir luego, no, es que ya yo no creo en Dios? ¿Y dónde quedó todo lo que Él hizo por ti anteriormente? Todas las provisiones que te dio, toda la sanidad que hizo en tu vida, cómo te guardó del peligro. O sea, uno que estudia la palabra, uno se da cuenta, y uno que ha vivido en el camino del Señor se da cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces hay personas que a veces tienen eso en poco. Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos veían los milagros, veían todo lo que Dios hacía, y eran cosas que eran visibles a la vista, eran visibles.
abrir el mar rojo, que cayera comida del cielo. Eran milagros visibles que usted podía ver. ¿Cómo puede una persona así renegar? Y eso es lo que nosotros hoy estamos viendo hoy en día. Que hay personas que, a pesar de que ven, a pesar de que Dios ha hecho algo en su vida, reniegan y tienen en poco lo que Dios ha hecho y lo que Él puede hacer. Pero eso lo podemos ver. Eso lo dice la palabra del Señor, cuando dice que hallará fe en la tierra cuando el Señor venga. Eso lo podemos ver, porque el amor como de muchos se va a enfriar. Entonces ya la gente no va a tener ese amor, no va a creer que Dios es amor. Entonces, hermano, por eso yo en esta mañana quiero exhortarles, o quiero decirles: peleemos esa buena batalla, hermano. No nos distraigamos con lo que pasa alrededor. Sabemos que la palabra se está cumpliendo. Sabemos que lo que está pasando hoy en día, ya hace muchos años Dios se lo ministró, o se lo dijo a aquellos escritores que escribieron la palabra del Señor, y Él lo hizo para que nosotros estuviésemos precavidos, para que nosotros fuésemos personas que estuvieran atentos, que velemos, que oremos, no que vivamos como vive la gente hoy en día, porque si uno se da cuenta, hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que prefieren vivir la vida light, vivir la vida ahí pasivamente, de que me congrego los domingos solamente, voy a la iglesia, y cuando salgo de la iglesia soy otra persona, o vuelvo a hacer lo que aparento ante el mundo. O sea, porque una cosa es venir a la iglesia y aparentar algo aquí delante de los hermanos, y otra cosa es lo que uno hace en la calle. Nosotros debemos ser personas genuinas. ¿Qué quiere decir una persona genuina? Que lo que es acá, lo es allá afuera, lo es en el trabajo y lo es donde sea. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos personas que viven una vida en santidad delante de Él. Y eso lo vamos a hablar más adelante en el tema. Ahora, para comenzar con el desarrollo del tema, preguntémonos esto: ¿estamos peleando la buena batalla? Para usted, ¿qué es pelear la buena batalla? El apóstol Pablo, él dijo ahí: he peleado la buena batalla. Él no dijo que era fácil. Él no dijo que había sido un camino fácil, como lo pintan muchas personas. Es que ser cristiano es lo mejor. Sí, es lo mejor para nosotros, pero tendremos muchas aflicciones, dijo el Señor. El mismo Señor nos lo advirtió. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. El apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones, y él dijo: he peleado la buena batalla. Y también terminó diciendo ahí que había acabado la carrera y que había guardado la fe. Tenemos que pelear la buena batalla, hermano. Y con esto no le quiero decir que nunca vayamos a pecar, que nunca vayamos a fallarle. Cuando el apóstol Pablo decía que había acabado la carrera, era que si se tropezó, se volvió a levantar y siguió adelante. Como dice la misma Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él tenía sus ojos puestos en el Señor. Así debemos ser nosotros, hermanos. Que aunque tropecemos, aunque el enemigo nos mete el pie y nos tropiece y nos hagamos caer, levantémonos y sigamos adelante, porque sabemos cuál es la meta. Eso es pelear la buena batalla. Que aunque yo falle en algún momento, Señor, perdóname, yo quiero seguir la carrera. Yo quiero seguir avanzando. Yo quiero seguir en este camino que decidí hace muchos años atrás, y no quiero apartarme. No quiero irme cuando ya voy a llegar a la meta, cuando ya vamos a llegar, porque hay muchos que duraron años y años, y cuando ya iban a alcanzar la meta, se desviaron, retrocedieron. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y para nosotros pelear la buena batalla, lo primero que debemos hacer, hermano, es reconocer que estamos en una batalla espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que viven una vida descuidada, sin oración, sin lectura de la palabra. O sea, viven una vida pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que me congrego, pero no oro. Cuando estoy en mi casa, no leo la Biblia, no canto alabanzas, no adoro al Señor. Esa es una vida pasiva. Cuando usted viene, se congrega, lo hace como por religiosidad y no porque anhela venir a la presencia del Señor.
Cuando usted decide vivir una vida en oración, cuando usted decide orar, cuando usted decide leer la palabra, ahí comienza la guerra, porque el enemigo no le va a tirar a usted cuando lo tiene en su mano. Cuando usted decide avanzar, cuando usted decide pelear, cuando usted decide reconocer que cuando usted llegó a los caminos del Señor, tiene que ir peleando la buena batalla, así como el apóstol Pablo, ahí es donde el enemigo va a comenzar a tirarle, porque para él es muy fácil tenerlo allí sin que usted avance, estancado, conforme a como está ahorita. Los que buscamos de Dios queremos cada día más de Él, queremos avanzar más, y por eso es que el enemigo nos tira, por eso es que el diablo nos tira y quiere hacernos caer, y ahí es donde nosotros comenzamos a pelear esa buena batalla. Pero si usted y yo nos dedicamos solo a venir a la iglesia el domingo o los miércoles cuando hay servicio o cuando hay discipulado, solamente a escuchar esas 2 horas, y cuando llegamos a la casa, pum, cerramos la Biblia y nos dedicamos a ver teléfono, nos dedicamos a hacer tantas cosas que uno puede hacer. Y no le digo que sea malo que usted tenga hobbies o tenga cosas que le guste hacer. Lo que nosotros debemos procurar es que esos hobbies que tenemos como seres humanos, por ejemplo, a mí me gusta ir a jugar fútbol, me gusta de vez en cuando tocar la guitarra en la casa, esos son hobbies que a mí me gustan, pero no eso va a quitar el yo leer la palabra, el yo estar siempre en oración delante de Dios, porque si yo permito que todo eso esté sobre lo que todo se llama Dios, entonces estoy viviendo una vida pasiva, estoy viviendo una vida donde no estoy peleando la buena batalla. Y por eso es que en esta mañana, hermanos, yo les exhorto que peleemos la batalla, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, dice la palabra. En Efesios 6:12 dice que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si leemos la palabra nos damos cuenta que nuestras luchas son contra esas personas. Pero si usted y yo vivimos esa vida pasiva, sin oración, sin búsqueda, sin velar, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿usted cree que se va a ir con Él? Dígame ustedes desde su corazón o desde lo más profundo de su corazón, piénselo. ¿Usted cree que cuando el Señor venga por su iglesia, si usted y yo vivimos una vida, como dice, una vida light, una vida tibia, somos tibios o fríos, ¿usted cree que cuando el Señor venga nos vamos a ir con Él? Pues yo creo que no. Si escudriñamos la palabra, no nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios, no estamos viviendo una vida apartada para Él. Porque muchos dirán, no, pero es que yo no hago nada malo, no oraré, no leeré la Biblia, pero tampoco hago una cosa, hago la otra. La Biblia dice que el que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Entonces, si yo estoy viviendo una vida así tranquila y la Biblia a mí me manda que ore, entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, no estoy cumpliendo el mandato de Dios y ya estoy fallando. O sea, no es solo decir yo no hago cosas malas como robar, matar o violar o tantas cosas que van dentro de lo que es un pecado delante de Dios. Si yo no estoy haciendo lo que la palabra a mí me enseña, lo que Dios a mí me manda, también estoy cometiendo pecado, porque es contado como pecado. Entonces, orémosle a Dios, guerreemos, hermanos, peleemos, porque la Biblia dice, resistid al diablo y él lo huirá de vosotros. Pero no es que lo vamos a resistir viendo teléfono, sin orar, sin leer la Biblia, sin escudriñar la palabra. Y la Biblia es clara, hermanos, la Biblia es clara cuando habla de que el diablo no anda con jueguitos. Él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que tenga puertas abiertas, créalo, hermano, créalo que él va a hacer lo posible por destruirlo. Él va a hacer lo posible por mantenerlo bajo sus pies. Pero cuando usted y yo nos paramos en la brecha, cuando usted y yo nos paramos y decidimos que voy a pelear la buena batalla, como el apóstol Pablo lo dijo, voy a pelear esa buena batalla y voy a avanzar en los caminos de Dios, y voy a leer, voy a orar, y aunque mi carne no quiera, aunque esta carne, este cuerpo no quiera levantarse a la oración, yo me levantaré a orar. Aunque la carne quiera hacer 1001 cosas, yo voy a buscar de Dios, yo voy a cumplir la palabra del Señor. Créalo, hermano, eso es
resistir al diablo, cuando usted comienza a leer la palabra aunque no quiera, porque sabemos que a veces uno no quiere orar, la carne no quiere buscar a Dios, la carne se opone a todo lo que se llama Dios, todo lo que es espiritual, la carne se opone, pero ahí es donde la palabra del Señor nos exhorta, que vivamos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque ¿cuáles son los deseos de la carne? El dormir, el no orar, el vivir una vida light, para no hablar de otras cosas más malas que la carne le gusta hacer. Pero cuando usted y yo vivimos por el Espíritu, buscamos las cosas del Espíritu, que es la oración, que es la lectura de la palabra, que es el ayuno, que es el estar en comunión con mi Padre. Y yo digo, hermano, que eso no debe ser un sacrificio para nosotros. Yo no sé, hay personas que de pronto ven eso como un sacrificio, que tengo que sacrificarme para pararme a las 5 a escuchar la oración del hermano que le toca, o que es un sacrificio acostarme tarde escuchando la oración de las 9, es que es un sacrificio todo hay personas que para ellos todo es un sacrificio, y yo digo que para nosotros debería ser un deleite estar en la presencia del Señor, debería ser un deleite de que no veo la hora que llegue para yo ir a orar, para ir a hablar con mi Padre, para ir a leer la palabra del Señor, debería para nosotros ser un deleite. Así que, hermanos, en estos últimos tiempos, como dije al principio, vamos a enfocarnos en los tiempos que estamos viviendo. En estos últimos tiempos debemos ser vigilantes. La Biblia nos enseña que velemos y oremos. Primero, para que no entremos en tentación, también porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son tantas cosas que la Biblia nos exhorta a que vivamos una vida velando, una vida en oración, buscando al Señor siempre, estar siempre firmes, no dormirnos, porque la Biblia, si usted lee la palabra del Señor en los evangelios, lee las cartas de Pablo, se da cuenta de que él exhorta mucho con respecto a esto. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que el enemigo no nos va a atacar de frente. Él no es que se le va a parar en frente y tenga, no. Él es sutil para trabajar su mente, para hacerlo conformarse con lo que hoy en día tiene. Porque hay personas que se conforman, no, yo me conformo con ir a la iglesia y escucho la palabra y pues escucho la oración y ya, con eso me conformo. Y así el diablo los tiene. Entonces la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Dice, no ignores las maquinaciones del diablo, porque él va a andar pendiente de ver cómo lo hace caer, cómo lo hace estar siempre tibio. Y la Biblia dice que los tibios Dios los vomitará de su boca. Dice, mejor que estén fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo le digo, pues no, a veces se pone a analizarse uno mismo y, Señor, yo no quiero ser una persona tibia, yo no quiero que Dios me vomite de su boca, no. Señor, guárdame o ayúdame si estoy desviando mi mirada de lo que realmente importa. Si estoy desviando mi mirada de tus caminos, mis ojos de ti, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Si yo no tengo los ojos puestos en mi Señor y los tengo en otra cosa, Señor, ayúdame a ser esa persona que busca siempre tu presencia, de esa persona que siempre está allí guardando la fe, guardando lo que tú me has entregado. Porque, hermano, hay algo que nosotros debemos entender. Cuando usted se descuida, el diablo lo va a querer destruir, lo va a querer hacer caer, lo va a querer pisotear. Y si usted decide desviarse o decide apartarse de lo que Dios le ha dado en el transcurso de estos días o de estos años que usted lo ha seguido, créalo, hermano, que el diablo lo va a querer poner peor de como estaba antes de que usted aceptara al Señor en su corazón. Así que guardémonos, hermanos, guardemos lo que Dios nos dio. Guardémonos también, hermanos, como dije al principio, del engaño. Guardemos nuestra fe del engaño. ¿Cómo hacemos esto? Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor. ¿Qué es el engaño? Muchos dirán, no, yo no me dejo engañar. Yo no me dejo engañar por lo que cualquiera me diga. Pero usted sabe cuando lo están engañando. Usted sabe reconocer cuando alguien le está diciendo algo y lo está engañando con palabras sutiles. Hay muchas personas que se dejan engañar. Miremos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 24.
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra del Señor nos dice, aquí el mismo Señor nos exhorta a que tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros que enseñarán lo que su concupiscencia les enseña en su corazón, o lo que su concupiscencia ministra a su corazón. Nosotros debemos cuidarnos de eso. Y esta es una de las señales más claras que vemos aquí en el mismo capítulo de Mateo 24. Ahí habla las señales antes del fin. Es una de las señales que vemos hoy en día que se están cumpliendo. Los que vemos internet nos damos cuenta que hay muchas personas que enseñan cuanta cosa se les ocurre en su mente, cuanta cosa llega a su corazón, van y lo enseñan como si fuese de parte de Dios. Y de estas personas es que nosotros debemos cuidarnos. Ahora, ¿cómo yo sé cuando alguien está diciendo algo que es para engañarme? Si usted lee la palabra, esa persona no lo engañará. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra del Señor. Por eso es que usted y yo, hermanos, siempre escudriñemos la Escritura. No nos quedemos solo con lo que nos enseñan acá en la iglesia, con lo que enseña el pastor y con lo que enseñamos en los discipulados. Escudriñemos la palabra, leamos la Biblia, leamos. Siempre mantengámonos leyendo la palabra para que si alguien de otro lado llega y le dice tal cosa, usted diga, no, eso la Biblia no lo dice. La Biblia en ninguna parte me dice eso. Y ahí es donde nosotros nos comenzamos a sentir que nadie nos puede engañar. ¿Por qué? Porque escudriñamos la palabra y sabemos lo que el Señor nos dijo a través de su palabra. Por eso, hermanos, yo les exhorto en esta mañana, siempre que tenga el tiempo, saque el tiempo de leer, así sea un capítulo de la Biblia, así sea una porción pequeña. Lea todos los días, lea algo, escudriñelo, dígale al Espíritu Santo, guíame, ¿dónde puedo leer? ¿Qué me vas a enseñar en esta mañana? Porque yo no quiero ser esas personas que van a ser engañadas cuando se levanten los falsos cristos, cuando se levanten los falsos profetas que quieran engañar al pueblo. Yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero ser de aquellos que permanecen fiel a tu palabra, de aquellos que permanecen fiel a lo que tú has enseñado, y no me dejo guiar por doctrinas falsas que salen día a día de cualquier persona que es un falso maestro y empieza a enseñar cuanta cosa se le ocurre en su mente. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad al oidor, y se volverán a las fábulas. Acá nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le dice que habrá personas que querrán oír la palabra, pero se levantarán falsos maestros que enseñarán conforme a su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo excesivo que nosotros tenemos en nuestro corazón por hacer algo malo. Esa es la concupiscencia. Cuando alguien quiere enseñar algo que avala la maldad que hay en su corazón, eso es una persona que enseña mal la palabra. Y nosotros debemos guardarnos de eso, guardarnos de aquellos que quieren enseñar lo primero que se les ocurre en su mente, o lo que pueda hacerlo caer usted. Porque hay personas que también hablan con maldad, con malicia en su corazón, de hacerlo desviarse del camino, de hacerlo apartarse del camino que el Señor Jesucristo trazó para cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, cuidémonos siempre de lo que oímos, de lo que escuchamos en el internet, así como el pastor siempre nos exhorta a eso, que nos cuidemos de escuchar lo que muchas personas dicen en el internet, porque en el internet se escucha tantas cosas. De pronto hay predicadores que sí enseñan bien la palabra, pero así hay muchos otros que enseñan cosas que no nos edifican en nada, que más bien nos hacen
es desviarnos del camino del Señor. Y por eso, hermanos, yo les exhorto en esta mañana, escudriñemos la Escritura, así como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque allí les parece que tienen la vida eterna. Escudriñemos la Escritura para que cuando vengan a engañarnos o cuando se levanten engañadores, cuando se levanten esos maestros amadores de sí mismos que quieran enseñar doctrinas de demonios, así como lo enseña la palabra, no nos desviemos y no nos dejemos engañar de lo que ellos quieran decir. ¿Por qué? Porque tenemos un sustento y tenemos un fundamento que es la palabra del Señor. Cuando usted está fundamentado en la palabra, no va a haber corriente, no va a haber doctrina, no va a haber nada que lo vaya a apartar de la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra. Amén. Otro de los puntos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos peleando la buena batalla es que perseveremos, hermano. Perseverar aún cuando haya personas a nuestro lado que decidan abandonar, porque hay muchos que se dejan guiar o se dejan llevar por lo que otro hace, por lo que otro dice. Y nosotros, hermanos, yo le digo, nosotros debemos perseverar en este tiempo que es tan difícil, estos tiempos que se están volviendo cada vez más difícil. Y nosotros acá en Colombia, pues no tenemos la situación así tan difícil como en otros países. Uno lee las noticias, como no hay libertad de culto. Nosotros acá tenemos esa libertad de venir a la iglesia, de buscar a Dios, de hacerlo públicamente. Hay personas en otros países, más que todo para allá para el Medio Oriente, por ahí, se les hace difícil buscar a Dios, y ellos hacen lo posible por ir y congregarse. Y nosotros que tenemos esa facilidad, a veces nos dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de alabar a Dios, y no nos damos cuenta cómo tantas personas quisieran tener la libertad que usted y yo hoy tenemos de alabar a nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios. Por eso es que en esta mañana, hermano, yo les digo, perseveremos, busquemos a Dios. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo te daré la corona de la vida. Mire lo que dice la palabra. Dice: el diablo echará a alguno de vosotros a las cárceles. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a atacar, hermano. Él nos va a atacar, él va a querer hacernos desmayar. Y dice: sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles, hermano. Seamos fiel hasta la muerte. Seamos fiel hasta que Cristo venga por su iglesia. Seamos fiel en estos tiempos tan difíciles, que es donde nuestra fe va a ser probada. Cuando usted y yo somos fieles, cuando usted y yo decidimos mantenernos firmes, que ninguna cosa nos va a hacer caer, que aunque los que estén a mi lado todos abandonen, yo seguiré fiel, yo seguiré avanzando. Créalo, hermano, créalo, que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra del Señor nos enseña eso, y si usted y yo creemos lo que la palabra dice, créalo, hermano, créalo de que Dios cumplirá, porque la Biblia enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo habló y no lo hará. O sea, Él lo dijo y no lo cumplirá. Claro que sí lo cumplirá, hermano. Claro que sí lo cumplirá. Y es por eso que, hermano, yo en esta mañana les digo, sigamos firmes sin fluctuar. No seamos como aquellas personas que abandonan, que a la primera deciden alejarse de Dios, que a la primera deciden desviarse o buscar el camino más fácil. Porque como el apóstol Pablo lo está diciendo en el verso que tomamos como referencia, peleando la buena batalla. No una batalla fácil, fue una batalla difícil. Los que hemos leído su historia nos damos cuenta que fue una batalla sumamente difícil, pero él fue fiel hasta la muerte. Aun cuando sabía que iba a ser muerto, que lo iban a matar, él siguió siendo fiel. Él siguió creyendo que la corona que Dios le prometió, él se la daría. Mire lo que dice en Mateo 24, versos 12 y 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Enfoquémonos más en esta parte en el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, perseveremos hasta el fin, perseveremos. Y yo sé que Dios es el que nos dará la fuerza. Él es el que nos dará la fuerza para avanzar, es el que nos dará la fuerza para llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Así que, hermano, no vale de nada, como le digo, no vale de nada venir solo a congregarnos un domingo y cuando salimos de aquí somos otras personas. Nos convertimos en otras personas, nos convertimos en personas que no oran, no leen, no buscan de Dios, y nos parecemos más a personas inconversas que nunca han conocido a Dios en cuanto a nuestra forma de hablar, en cuanto a nuestra forma de dirigirnos a las personas que tenemos al lado, y no mostramos ese amor que decimos tener, porque el que tiene a Dios tiene el amor, porque dice la Biblia que Dios es amor. Entonces, si usted viene a la iglesia y aquí aparenta una cosa, pero cuando sale se convierte en otra totalmente diferente, comienza a maltratar a sus hijos, a maltratar a su esposa o a su esposo, comienza a pelear con Raimundo y todo el mundo, cuando empieza a pelear con la gente, hermanos, escudriñémonos, miremos lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Usted cree que la vida que está llevando de pronto puede engañar a los hermanos? Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los que están acá, pero ¿usted cree que Dios no ha visto lo que usted y yo somos? Dios sabe que somos usted y yo. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Si lo que hacemos lo hacemos de corazón o lo hacemos para que los demás me vean. Dios conoce eso. Entonces, hermano, en esta mañana yo les digo, avancemos, corramos esta carrera, siendo personas que viven en integridad delante de Dios, que viven en integridad delante de nuestro Padre amado. Y yo les aseguro, hermanos, que Dios les dará la victoria y los ayudará cuando usted decida hacerlo de corazón, aunque usted sea una persona, o aunque yo también sea una persona que le falla a Dios constantemente, aunque sea una persona que siempre caigo, siempre hago lo malo. Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo quiero avanzar. Dios conoce su corazón y Él sabe si usted quiere avanzar, si usted quiere permanecer así como está, aparentando lo que no es, o si de verdad quiere ser esa persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Vamos a leer lo que dice la palabra con respecto a avanzar, con respecto a ser constantes, a no solamente empezar la carrera, porque cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, empezamos una carrera. El apóstol Pablo él habló con respecto a eso, que seamos como aquellos que corren en el estadio, pues en aquel tiempo hacían carreras y ese tipo de cosas. Seamos como los que corren en el estadio, no que nos desviemos a la primera, sino que sigamos avanzando, que querramos llegar a la meta, y eso es lo que debemos procurar. Está descargado. Lo que usted y yo debemos procurar es seguir avanzando. Y leemos lo que dice la palabra en 1 Corintios. Pero no se escucha. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. 1 Corintios 9, 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El apóstol Pablo tenía claro por qué corría. Usted y yo debemos tener claro por qué avanzamos. Mi meta es Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Y aunque nos tropecemos en el camino, aunque haya piedras en el camino, nos haga tropezar, nos haga caer, nos haga revolcarnos en el suelo, levantémonos y sigamos avanzando en esa meta. Sigamos avanzando, porque de nada nos sirve
vislumbrar el nombre de Jesús y cuando ya estamos llegando, me cansé y me devuelvo. No hizo nada, hermano. La victoria es para los que llegan a la meta, para los que llegan a esa meta que se trazó, que es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él acabó la carrera, y aunque el diablo quiso hacerlo caer, cuando el diablo le tiró para hacerlo desviar su mirada de Jesús, él no lo hizo. Así usted y yo, hermano, seamos como el apóstol Pablo en ese sentido. Mantengamos nuestros ojos puestos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos siempre seguir esa carrera y creamos, hermano, creamos que nuestras fuerzas vienen de Dios. No va a ser en su propia fuerza. Usted solamente va a desearlo en su corazón y va a avanzar. Señor, yo recibo las fuerzas que vienen de ti para llegar a la meta, porque dice la palabra del Señor que Él es quien renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Él es el que da fuerza al que está cansado, dice la palabra del Señor. Y como la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hará. Cuando usted y yo creemos lo que la palabra del Señor dice, Él lo va a hacer. Eso es cuando el Señor nos habla que sin fe es imposible agradarlo. Es allí donde nuestra fe se manifiesta. Señor, estoy que me caigo, pero confío en que tú renuevas mi fuerza. Ahí es donde el Señor actúa, porque Él sabe que usted y yo confiamos en Él, que usted y yo tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así como dice en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí el escritor nos exhorta: corramos con paciencia. Otra cosa es que a veces uno corre y quiere ir a lo rápido. No, corramos con paciencia, creyendo de que el Señor es el que nos da la fuerza para seguir paso a paso, avanzando, siendo constantes, creciendo, avanzando, y llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta cuando usted y yo decidimos seguir peleando esa buena batalla. Cuando usted va caminando y vea que se le presentó un obstáculo, comienza a pelear la buena batalla como lo hacía el apóstol Pablo, venciendo cada obstáculo que se le pueda presentar, porque eso es lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios. Aquellos que van avanzando, comienza a tirarle obstáculos, comienza a tirarle cosas para hacerlo caer, para hacerlo desviarse del camino que el Señor le trazó. Y ahí es donde usted y yo peleamos, guerreamos, y es por eso, hermano, cuán importante es nosotros escudriñar la palabra. ¿Por qué le digo esto? Cuando Jesucristo fue tentado, los que leemos la palabra, ¿qué era la palabra que el Señor usaba siempre cuando el diablo lo quería tentar? ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo decía ahí? Escrito está. Escrito está. Cuando usted conoce la palabra del Señor, usted dice: escrito está. Escrito está tal y tal y tal cosa. Pero cuando usted no conoce, ¿qué va a decir? No puede decir nada porque no tiene conocimiento de la palabra. Pero cuando usted conoce y el diablo quiere tentarlo en algo, escrito está. Ya, la palabra del Señor dice así, así, asado. Entonces ahí es donde usted y yo podemos seguir peleando, podemos seguir avanzando. Cuando usted y yo tenemos esa espada, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada, ¿cierto? Cuando usted y yo tenemos esa espada, seguimos avanzando porque tenemos cómo pelear esa buena batalla. Pero cuando usted y yo no buscamos, cuando no leemos, cuando vivimos la vida light, cuando llegue el problema, ¿cómo nosotros nos defendemos? O cómo nosotros queremos seguir resistiendo al diablo si no tenemos cómo enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos a él? A través de la palabra, así como lo hizo Jesucristo. Él nos dio ese ejemplo. Hasta en eso nos dio ejemplo cómo vamos a resistir al diablo cuando él quiera atacarnos. Y es a través de la palabra, hermano. No hay otra forma. A través de la palabra es que usted y yo resistimos. A través de la oración. Cuando usted y yo oramos y conocemos la palabra, sabemos que tenemos las armas que el Señor nos dio para poder resistir
cuando el diablo se quiera levantar. Y por eso es que le digo, hermano, la victoria que usted y yo recibimos no la vamos a recibir solo por comenzar la carrera. La vamos a recibir es cuando llegamos a la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana yo le digo, hermano, si usted ha pensado alejarse, si ha pasado por su mente desviarse del camino, abandonar el camino, sigamos avanzando, hermano. Deseche todos esos pensamientos, porque esos son dardos que le lanza el enemigo para que usted decida alejarse de Dios, decida apartarse de sus caminos. Y cuando usted desecha esos pensamientos, créalo, hermano, que el Señor le dará la victoria y los ayudará a seguir avanzando. Hermano, otro de los puntos para seguir avanzando, porque el tiempo va más rápido, para seguir avanzando con el mensaje, vamos con el cuarto punto. Para seguir peleando la buena batalla, uno de los puntos que yo considero que debemos tomar mucho en cuenta es el de vivir en santidad. Hermano, hay muchas personas ya no hablan de la santidad. Anteriormente yo recuerdo que cuando yo creí se hablaba mucho de la santidad, de la venida del Señor, y hoy en día si uno se mete a internet, todo lo que usted escucha es: Dios me dijo que vas a tener una casa, Dios me dijo que vas a tener carro, que Dios me dijo, pero nadie habla de que vivan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso casi no lo escuchamos hoy en día, y la Biblia lo dice, y si uno lee la palabra se da cuenta que hay muchas partes donde nos exhortan a vivir una vida en santidad. ¿Y qué es vivir una vida en santidad? Es vivir una vida apartada para Dios. Eso es vivir una vida en santidad. Cuando usted y yo decidimos apartarnos de todo lo malo que hacíamos, de todo lo que en nuestra vida era prioridad antes de conocer al Señor, cuando decidimos apartarnos de eso y decidimos poner como prioridad a nuestro Señor y todo lo que tiene que ver con Dios, allí es donde usted y yo comenzamos a vivir una vida apartada para Él en santidad. La Biblia dice que cuando Cristo venga, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Qué es una persona sin mancha y sin arrugas? Que no hay pecado en su vida. Claro, no quiere decir que usted va a vivir una vida sin cometer pecado, porque no somos imperfectos. Pero cuando usted y yo decidimos apartarnos para Dios, cuando usted y yo decidimos vivir una vida apartada para Él, Él es el que nos santifica. Él nos va limpiando día a día, Él nos va renovando día a día en su Espíritu Santo. Cuando usted y yo vamos a la oración y comenzamos a orar: Señor, así como decía David, límpiame con hisopo, hazme blanco y seré más blanco que la nieve, decía David. Eso es vivir una vida en santidad, reconociendo de que yo no puedo avanzar si no es por ti, de que yo no me puedo mantener santo si no es por ti, si no es por tu Espíritu Santo que me ayuda a alejarme de lo malo. Eso es vivir una vida apartada para Dios. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, es más difícil. Yo considero que es un poco más difícil vivir una vida en santidad, pero no imposible. No imposible, ¿por qué le digo? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y aunque haya muchas cosas que nos quieran hacer apartar, nos quieran hacer alejarnos, nos quieran hacer vivir una vida inicua, una vida pecaminosa, una vida haciendo y deshaciendo, tenemos al Espíritu Santo de nosotros, que es el que nos va a guiar, a toda verdad. Hermano, vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que les estaba diciendo, que nosotros no andemos conforme a como andábamos anteriormente, antes de conocer al Señor, sino que seamos santos, porque aquel que nos llamó es santo. Si aquel que nos llamó es santo, entonces nosotros vivamos una vida en santidad, así como dijo el apóstol Pablo. Dice: también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo vivir en santidad en una cosa y pervierto otras cosas, no. Es en todo lo que nosotros hacemos, siempre vivamos una vida
en santidad, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que Dios quiere de usted y yo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, y yo quiero ver a mi Señor cuando Él venga. Cuando Él venga por su iglesia, yo quiero decir: amén, Señor, aquí estoy. Cuando Él diga mi nombre, aquí estoy, Señor. Cumplí lo que tú me enseñaste. Y aunque a veces caí, y aunque a veces te fallé, aunque a veces tropecé y no tenía fuerzas para levantarme, Señor, yo quise seguir adelante, y aquí estoy. Aquí estoy, he vencido porque tú me diste la fuerza y quise vivir una vida en santidad delante de ti. Eso es lo que usted y yo debemos procurar en nuestro corazón, hermano. Y aquí en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos enseñan sobre esto. No solamente ese que acabo de leer. Miremos lo que dice en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que les acabo de decir. Sigamos la paz con todos. Hay muchos que quieren vivir en santidad, pero pelean con uno, pelean con el otro. No viven en paz con las personas. Dice: en cuanto dependa de vosotros, ahí se lo dice en otra parte, en cuanto dependa de nosotros, sigamos la paz, vivamos en paz con los que nos rodean, con los que están a nuestro alrededor. Tratemos de vivir una vida de paz, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos una vida en paz y en santidad. Si usted quiere vivir una vida en santidad, primero tiene que aprender a vivir en paz con todos los hombres, con todos los que nos rodean. Entonces aprendamos a vivir una vida en santidad delante de Dios. Otro versículo está en Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, cuando usted y yo queremos vivir una vida en santidad, debemos purificarnos, así como Él es puro. Así nosotros debemos procurar serlos. Debemos tratar en lo posible de vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque la esperanza de nosotros que estamos aquí es algún día verle cuando Él venga por su iglesia. Que cuando suenen las trompetas, nosotros seamos levantados con Él. Pero si usted y yo estamos viviendo una vida de desorden, una vida en concupiscencia, una vida en pecado, cuando la trompeta suene, olvídese que va a ser levantado con el Señor. Los que tengan al Espíritu Santo somos los que seremos levantados. Pero si usted y yo estamos viviendo una vida de pecado, no vamos a ser levantados con el Señor. No vamos a hacer esa iglesia sin mancha y sin arrugas que Él viene a buscar. Por eso, hermano, procuremos siempre purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? A través de su palabra. ¿Cómo nos purificamos? A través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. Ahí es donde usted y yo nos purificamos, porque como el Señor es puro, usted y yo debemos procurar ser tal como Él es. Entonces yo les exhorto en esta mañana, hermano, busquemos a Dios, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, busquémosles sin pensar en lo que está haciendo hoy en día. Si ya usted le falló al Señor, bueno, ya tú sabes lo que yo soy, porque el Señor lo conoce. Él sabe que nosotros le vamos a fallar incluso antes de fallarle. Entonces, Señor, usted sabe que yo le fallé, tú sabes que yo te fallé, pero quiero empezar de nuevo, quiero seguir adelante, no me quiero quedar aquí donde estoy. No quiero, porque lo que el enemigo va a querer poner en su mente es que no, ya pecaste, ya no puedes avanzar, ya pecaste, ahora vas a ser juzgado. No crear eso, hermano, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios es perdonador. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, si sus misericordias se renuevan cada mañana, yo sé que Él es fiel para perdonar lo que yo haya hecho hasta el día de hoy. Pero yo debo procurar de ahora en adelante vivir una vida en santidad delante de Él, una vida apartada para Él, purificarme con hisopo, así como lo decía David.
purificarme con hisopo y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que yo le pido al Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos pedirle al Señor cada día. Otra cita la encontramos en Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, aquí la palabra nos enseña que no vamos a correr en vano cuando usted y yo estamos asidos de la palabra, cuando nos agarramos de la palabra del Señor y cuando procuramos vivir una vida irreprensible delante de Dios, una vida que nadie pueda decir es que ese hombre es un pecador, ese hombre es tal cosa. Cuando usted y yo vivimos una vida en santidad delante de Dios, no va a haber nadie que nos pueda reprochar o decir algo en contra de nosotros, pero usted y yo debemos procurar vivir ese tipo de vida, una vida en santidad, como lo venimos hablando, una vida en santidad delante de Dios. Y por eso es que, hermanos, en esta mañana yo les digo, preparémonos para la venida del Señor. Yo les aseguro, hermanos, que la palabra de Dios se está cumpliendo, lo que uno lee en la palabra se ha estado cumpliendo y ya falta poco para que la venida del Señor se dé. No sé si será mañana, si será esta semana, si será la próxima semana, si será el próximo mes, si será el próximo año. Yo lo único que sé es que la palabra del Señor se está cumpliendo y yo soy responsable de si cumplo lo que el Señor me mandó en su palabra. Yo soy responsable de si sigo viviendo una vida en pecado, una vida desordenada, una vida descuidada, o si ordeno mi camino, ordeno mis pasos y comienzo a caminar en esa meta que es Cristo Jesús, para que cuando Él venga nos encuentre preparados. Cuando el Señor Jesucristo venga nos encuentre preparados. Mire, la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que cada uno de nosotros decidamos vivir una vida en santidad delante de Él, que cada uno de nosotros queramos seguir avanzando en sus caminos, que cada uno de nosotros queramos que cuando Él venga digamos: Señor, heme aquí, aquí estoy yo, cuando Él llame su nombre que está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros debemos procurar, hermano. No se deje influenciar por lo que está pasando hoy en día. Hay muchas personas que se dejan influenciar y pierden el tiempo en redes sociales, viendo videos, viendo tonterías, como yo siempre digo, viendo tonterías, viendo cosas que a la final no le van a ayudar a avanzar, no le van a ayudar en nada. Yo mientras escribía el mensaje en la mañana, yo decía, verdaderamente uno a veces pierde tanto tiempo viendo videos, viendo cosas que no le edifican. ¿Sabes? Hay cosas que uno se pone a ver en televisión, que se pone a ver en internet, que no le edifican, que no lo llevan a ninguna parte. Pero, hermanos, yo en esta mañana les digo, escudriñémonos, miremos cómo estamos viviendo, mire su vida, qué es lo que está haciendo, en qué está gastando su tiempo. ¿Está esperando al Señor que venga por su iglesia? ¿Usted está preparado para que el Señor venga? Si el Señor viene en esta mañana, ahorita al terminar el servicio el Señor viene, ¿usted está preparado para irse con Él? Preguntémonos, hermano, preguntemos: Señor, yo estoy preparado, yo estaré preparado, yo tendré alguna mancha en mi ropa, tendré alguna arruga en mi ropa que no me dejará irme contigo cuando tú vengas. Hermano, preguntémonos esto. Y yo digo que, Señor, Dios mío, ayúdanos a poder vivir una vida en santidad delante de ti. En este tiempo que está tan difícil, en estos tiempos que son tan malos, ayúdame, Señor. Hermano, y para finalizar con el mensaje, quiero dejar dos citas, dos textos bíblicos para que los escudriñemos, hermano, los estudiemos y también todo el mensaje, hermano, y estudiemos la palabra y busquemos. Hay más citas en la Biblia. Uno cuando lee la palabra, eso en Tesalonicenses usted encuentra sobre la venida del Señor.
Ahí también en Mateo, en los evangelios, el Señor habló sobre su venida. Escudriñemos, hermano, no hagamos de la vista gorda a lo que es la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, yo quiero estar preparado. No sé si usted querrá. Yo sí quiero estar preparado para que cuando Cristo venga, yo pueda ser levantado con Él. Y yo espero, hermano, que usted también esté preparado, que usted también procure en su corazón prepararse para la venida del Señor. Porque está a las puertas, hermano. Está a la puerta. Dice, como dice la Biblia, está más cerca que cuando creímos. Yo lo creo, hermano. Yo creo que el Señor vendrá pronto por su iglesia. Los que estudiamos la palabra y vemos lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta de que está a las puertas. Miremos lo que dice Lucas 21, verso 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor le dice en esta mañana: yo vengo pronto. Yo desde mi persona digo, yo no sé cuándo es. El Señor lo sabe. Dios sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Yo solo le pido en esta mañana, hermano, escudriñémonos y pensemos: ¿estamos preparados para este gran día? Para el día del Señor, ¿estamos preparados? Y si no lo está, prepárese, hermano. Aún estamos a tiempo. Aún no se ha cerrado el tiempo de la gracia. Aún seguimos en el tiempo de la gracia. Aún estamos a tiempo de prepararnos, de ponernos a cuentas con el Señor, de ponernos a cuentas con nuestro Dios y decir: Señor, ¿qué hay en mí? Porque a veces uno hace cosas que uno no sabe si son bien o son mal. Pues pídale al Señor: Señor, lo que yo estoy haciendo, ¿te agrada a ti? Lo que yo estoy haciendo me impedirá que cuando tú vengas por tu iglesia, yo irme contigo. Pregúntele al Señor, hermano. Mire que la Biblia enseña que después que esto pase, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Yo no me quiero quedar, hermano, para la gran tribulación. Yo no me quiero quedar. Yo quiero irme con el Señor. Primero, porque quiero estar con mi Dios, con mi Señor. Y segundo, porque sé lo que dice la palabra, que le sucederán a aquellos que se queden. Así que, hermanos, en esta noche esa es la reflexión que les quiero dar. Escudriñémonos cómo estamos viviendo. Escudriñémonos cómo está nuestra vida. Si nos hemos alejado de Dios, si nuestros pasos se han desviado, es momento, hermanos, de que retomemos nuestro camino, de que sigamos por las sendas antiguas como nos enseña su palabra. Es momento de que usted y yo decidamos seguir en el camino correcto, que usted y yo entremos por la puerta estrecha, así como lo enseña la palabra de Dios, no por la puerta angosta, por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha, la angosta, donde yo sé que es difícil, pero allí es donde al final veremos la recompensa de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna y que es estar con nuestro Señor. Oremos en esta mañana, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir avanzando, que no permita que las circunstancias que se nos puedan presentar nos hagan alejarnos de Él. Porque a veces uno se deja guiar por las circunstancias y comienza a desviarse a izquierda o a derecha. No permitamos que esas circunstancias nos alejen de Dios. No permitamos que las cosas que hay en nuestra vida, el trabajo, las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, nos alejen de Dios. No permitamos eso, sino que cada cosa que hay en nuestra vida más bien nos acerquen más a Él. Que si hay algo difícil en nuestra vida, eso me acerque más a Dios. Eso es lo que en esta mañana le quiero pedir, hermano, encarecidamente. Pídale a Dios dirección, pídale a Dios que guíe su camino. Si hay algún pecado que ha cometido, el Señor es fiel para perdonar. Su amor es grande para perdonar y Él lo perdonará. Y así como lo ha hecho en tantas veces, así como lo ha hecho en otras ocasiones, Él lo volverá a perdonar. Pero procure, hermano, procure vivir una vida en santidad delante de Dios. Procure vivir una vida apartado para Él. Y tengamos en cuenta eso, hermano, que la venida del Señor está a la puerta. Padre, en el nombre de Jesús,
Seguimos aquí delante de ti, oh Dios. Seguimos aquí delante de tu presencia, mi Dios. Ahora que se ha hablado tu palabra, bendito Dios, te pido que esa palabra, Señor, que ha sido predicada, sea de bendición para cada uno de los que la ha escuchado, Señor. Que esa palabra que ha sido predicada, mi Dios, sea de bendición para las personas, Señor amado, que escucharon tu palabra, mi Dios. Yo te pido que esa palabra haya cabida, haya entrado en su corazón, Señor, y que cada uno de nosotros pueda atesorarla, mi Dios, ponerla por obra, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida apartados para ti, mi Dios. Eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, mi Dios. Que seas tú, Señor, escudriñando nuestro corazón, Señor. Tú te escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor amado. Te pido que tú nos escudriñe, Señor, y mire si hay en nosotros caminos de perversidad. Mire si en nosotros hay manchas, si hay arrugas en nuestras vestiduras, Señor. Y nos ayude, Padre, a quitar todas esas manchas, a quitar todas esas arrugas, Señor. Porque cuando tú vengas, mi Dios, cuando tú vengas, yo quiero ser de aquellos, mi Dios, que permanecieron fiel hasta el fin, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Te adoramos y te bendecimos.